bajo una luz fría y estéril, donde el aire zumba con el funcionamiento silencioso y opresivo de los filtros, que presiona los tímpanos, se alza una planta solitaria, parecida a un candelabro vivo y alienígena. Sus hojas, de una simetría perfecta, casi matemática, están cubiertas por miríadas de diminutos cristales que relucen como polvo de diamante bajo la luz implacable de una lámpara quirúrgica. Cada uno de estos tricomas es una fábrica microscópica, un laboratorio químico que, en absoluto silencio, ensambla moléculas capaces de reescribir la conciencia, calmar un dolor insoportable o engendrar monstruos desde los rincones más oscuros y sellados de la mente. No es una hierba silvestre, ni una mala hierba que se abre paso con descaro a través del asfalto, sino la corona de la creación agrotécnica, un hijo de la ciencia, alimentado con dosis de fotones y nutrientes medidas al minuto. Su vida es apenas un gráfico en el frío resplandor de un monitor. Aquí, en esta prisión de cristal, su código genético ha sido descifrado y proyectado en una pantalla como hileras infinitas de 4 letras. Su composición química, descompuesta en los picos de un espectrograma cromatográfico. Su potencia, medida con precisión de microgramos. Su antiguo misterio, convertido en datos fríos y desalmados. Esta planta es el prisionero perfecto, desprovisto de nombre, pero dotado de un poder capaz de derribar imperios o sanar a los afligidos, un dios y un demonio encerrado en un tubo de ensayo. Pero para entender cómo este lejano descendiente de una hierba salvaje de la estepa terminó en este santuario tecnológico, cómo recorrió el camino desde el alimento de un nómada hasta un objeto de culto, desde la soga de un velero hasta la onza pesada en la balanza de la policía, debemos emprender un viaje en sentido contrario. Debemos regresar al pasado neblinoso y preliterario, al polvo de los milenios, donde la primera mano humana tocó su hoja dentada no con un bisturí en un guante de látex, sino con una palma callosa, endurecida por la necesidad y el hambre. Allí, en las vastas estepas de Eurasia, bajo un cielo bajo y plomizo, un viento penetrante llevaba sus semillas, y éstas caían en la tierra seca, ingrata y agrietada, prometiendo solo lucha. Era solo uno entre muchos, un tallo testarudo y fibroso que se estiraba hacia un sol mezquino, aún sin nombre, desprovisto de leyes y maldiciones, simplemente una parte del silencioso e indiferente mundo vegetal. No se le valoraba por su química oculta y desconocida, sino por su física ruda y tangible, porque sus fibras, remojadas en el agua helada del río y ablandadas a golpes con una piedra lisa, se convertían en la cuerda más resistente. Sus semillas, molidas entre 2 piedras hasta convertirse en una harina vasta con olor a tierra, salvaban de la inanición durante los largos inviernos de aullantes ventiscas, y el aceite, extraído de ellas con una prensa primitiva, daba una luz escasa y humeante en las noches oscuras, llenas de un miedo primigenio. Nadie pensaba aún en el humo que altera la realidad, solo en la cuerda capaz de sujetar a un caballo salvaje, en la tela capaz de proteger del viento helado, en el puñado de semillas capaz de llenar un estómago vacío y acalambrado. Esta magia primitiva y utilitaria fue el primer capítulo no escrito de su saga infinita, sangrienta y triunfal. Las huellas fantasmales de fibras trenzadas en cerámicas milenarias, halladas en un fragmento de vasija, el eco de una red descompuesta hace mucho tiempo, semillas carbonizadas en una capa de ceniza en el lugar de un antiguo hogar, testigos silenciosos de un fuego extinto hace mucho y de un hambre saciada, frágiles fragmentos de tejido, descompuestos en las tumbas heladas de grandes guerreros, que aún conservan el fantasma del tacto de una mano humana. He aquí las pruebas silenciosas e irrefutables de su lenta, casi imperceptible entrada en el mundo humano, de su arraigo en la carne misma de la civilización. El cáñamo no fue un conquistador, fue un acompañante, un compañero, una sombra que seguía a las primeras tribus sedentarias. Aparecía en los estratos arqueológicos desde la China neolítica hasta los kurganes de los jefes escitas, formando parte de la vida cotidiana humana. Su domesticación no fue un acto, sino un proceso, un diálogo lento y selectivo entre la planta y el hombre. Este diálogo, que se extendió durante siglos, no fue dictado por una revelación genial, sino por la necesidad diaria y monótona. La mano del tejedor seleccionaba instintivamente los tallos más altos y rectos
para obtener un hilo ideal e ininterrumpido. La mano del curandero, cubierta de cicatrices y manchas de hierbas, guardaba con esmero las semillas de aquellas plantas que daban la resina más pegajosa y aromática para sus ungüentos curativos. Estas decisiones inconscientes, dictadas por la observación casual, fueron tallando, generación tras generación, dos caminos distintos en el genoma de la planta. Así, de un único ancestro silvestre, nacieron dos esencias. Una, el cáñamo industrial, esbelto y fibroso. La otra, el cannabis, achaparrado y resinoso. Dos hermanos gemelos, uno constructor, el otro místico. Uno levantaba muros y movía barcos, el otro derribaba los muros de la conciencia y enviaba el espíritu de viaje. Esta profunda dualidad se convertiría en su esencia, su fuerza y su maldición. Escuchen el eco encerrado en la tierra. En los suelos del oeste de la cuenca del río Amarillo, donde nació la civilización china, los arqueólogos encuentran fibras y semillas de 6 e incluso 8.000 años de antigüedad. Para las culturas de Yangshao y Gemudu, era una herramienta tan básica como un hacha de sílex o una vasija de barro. Lejos, al oeste, en el gélido abrazo de las montañas de Altai, las tribus de Pacific dejaron huellas completamente diferentes. En sus tumbas congeladas, junto a momias cubiertas con intrincados tatuajes azules de bestias y espíritus, se encuentran no solo cuerdas, sino también incensarios de bronce con restos de semillas y flores quemadas. Bajo el microscopio, estos restos aún guardan el fantasma de un humo que no era para calentarse, sino para un ritual. Un humo que debía convertirse en un puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos, un guía para el alma del jefe en su último viaje. Y luego, a principios de nuestro siglo, el desierto de Taclamacán, ese antiguo corredor de la ruta de la seda quemado por el sol, reveló su mayor secreto. En la tumba saqueada de Yanghai, entre los huesos revueltos, los científicos descubrieron un saco de cuero que contenía casi 1 kilogramo de cannabis perfectamente conservado y meticulosamente seleccionado. Fue enterrado junto a un chamán hace unos 2700 años, y este era su principal tesoro, su herramienta. El análisis de laboratorio hizo estallar el mundo científico. Esta planta era increíblemente rica en sustancias psicoactivas. Eran inflorescencias femeninas selectas, cultivadas con un único propósito. No era un subproducto, sino el valor principal. La gente aquí cultivaba la planta deliberadamente no por su fibra, sino por su capacidad de hablar con los espíritus, de llevar la conciencia más allá del mundo visible, hacia los paisajes invisibles del cosmos interior. Mucho antes de que Heródoto describiera los baños de vapor escitas, aquí, en el corazón de Asia, el humo ya era una tecnología consciente para viajar a otras realidades. El chamán de Yanghai no era solo un curandero, era un cosmonauta del mundo interior, y el cannabis era su nave. El padre de la historia, Heródoto, al observar a los escitas en el siglo V a.C., los describía con el asombro y la ligera aversión de un etnógrafo civilizado. Vio cómo, en sus estrechas yurtas de fieltro, arrojaban semillas de cáñamo sobre piedras al rojo vivo y al inhalar el vapor denso y aromático, aullaban de placer. Para un griego, era una curiosidad bárbara, un signo de salvajismo y falta de autocontrol. Pero para los escitas, era un ritual sagrado de purificación, una forma de alcanzar el éxtasis guerrero antes de la batalla o de acompañar a un jefe al más allá, rodeándolo con una nube de humo sagrado. Más tarde, la ciencia, amante del orden y la clasificación, intentaría encajonar esta caótica y polifacética planta en los estrictos marcos de la taxonomía. En 1753, Carlos Linneo, el gran sistematizador de todos los seres vivos, le daría el nombre de Cannabis sativa, cáñamo sembrado, describiendo una planta alta y fibrosa, común en Europa. Unas décadas más tarde, el naturalista francés Jean-Baptiste Lamarck, al estudiar especímenes traídos de la India, distinguiría una especie más baja, ramificada y resinosa. Cannabis indica, cáñamo de la India. Él notó lo que era evidente para cualquier campesino indio. Esta planta era diferente. Su fuerza no residía en el tallo, sino en la flor. Estos dos nombres, sativa e indica,
Se convertirían en hitos, pero solo reflejaban lo que agricultores y chamanes anónimos habían sabido durante milenios. La genética moderna confirmaría esta sabiduría intuitiva, mostrando dos linajes genéticos principales que divergen de un ancestro común, uno seleccionado por el hombre por su resistencia y longitud, y el otro por la potencia y profundidad de su efecto. La historia del uso de esta planta es la historia de las necesidades humanas, escrita en el lenguaje de las cosas. La fibra estaba en todas partes. Era la infraestructura oculta del mundo antiguo. Con ella se torcían cordeles para las redes de pesca, se cosían camisas toscas pero resistentes, se trenzaban las riendas para los primeros caballos domesticados, que cambiaron el curso de la guerra y de la historia. Cuando el hombre construyó los primeros barcos, fueron precisamente las cuerdas y velas de cáñamo las que le permitieron conquistar los mares, conectando continentes e imperios. Las galeras romanas, los dracares vikingos, los juncos chinos, las carabelas de Colón. Todos estaban literalmente cosidos con hilo de cáñamo. Su movimiento dependía del viento atrapado en la lona de cáñamo. El destino de los imperios pendía de estas toscas fibras. En China, a partir de viejos trapos de cáñamo y redes de pesca, aprendieron a hacer papel, frágiles y ásperas hojas sobre las que se escribirían las primeras leyes, poemas y tratados filosóficos. La memoria de la planta se entrelazó en el tejido mismo de la historia, convirtiéndose en su soporte material, en la guardiana silenciosa del pensamiento humano. Las semillas y el aceite eran alimento y luz, la prosa de la vida. Un puñado de semillas tostadas, ricas en proteínas y grasas, era un tentempié sustancioso en una larga marcha o durante un invierno escaso. El aceite ardía en las lámparas de arcilla, disipando la oscuridad primitiva en cuevas y cabañas, permitiendo trabajar, contar historias y ver los rostros de los seres queridos después de la puesta del sol. Pero junto a esta prosa siempre estuvo la poesía, la resina oscura, pegajosa y aromática de sus flores. Esta resina, que al calentarse liberaba su poder secreto, se convertiría en su destino, su gloria y su maldición. En los cálidos valles del Hindú Kush, en los campos aterrazados de Nepal, en las laderas del Cáucaso, la gente seleccionó durante siglos las plantas con los cogollos más densos y resinosos. Estas glándulas tricomas, llenas de terpenos y cannabinoides, fueron la fuente de lo que los árabes llamarían hachís, hierba, y los hindúes, charas. La distinción entre el cáñamo técnico y el cannabis narcótico no fue forjada por la naturaleza, sino por la necesidad humana y el clima. Velas y cuerdas en una región, embriaguez ritual y medicina en otra. El conocimiento sobre las dos caras de la planta se extendía por las venas del mundo antiguo, las rutas comerciales. La ruta de la seda no era solo para la seda, era una arteria por la que fluían semillas, recetas, creencias y palabras. El sánscrito, banga, el chino, ma, el griego, cannabis, el árabe, hashish. Cada palabra era una muesca dejada por la planta en el cuerpo de la lengua, un marcador de su viaje. Estas palabras viajaban en las alforjas de los mercaderes y en la memoria de los médicos, para quienes la biblioteca era una farmacia y un texto antiguo, una guía para la acción. Las recetas de ungüentos, tinturas y polvos, traducidas del griego al árabe, del sánscrito al persa, se convirtieron en el fundamento de la farmacología mundial. Estos textos antiguos son la siguiente estancia en nuestra narrativa, llena de olores a hierbas secas y del susurro del frágil pergamino. La medicina escribe su historia lentamente, moliendo mitos, observaciones y descubrimientos fortuitos hasta convertirlos en conocimiento. En China, esta historia es tan antigua como el propio imperio. El legendario emperador Shennong, el divino agricultor, según la leyenda, probó personalmente cientos de hierbas para determinar sus propiedades. En el herbario que se le atribuye, el Shennong Ben Cao Jing, uno de los textos farmacológicos más antiguos del mundo, el cannabis, ama, se menciona con respeto. Sus semillas son alimento, la raíz un remedio para el estancamiento de la sangre, y las flores un remedio para la posesión por espíritus malignos y la pérdida de conexión con la realidad, lo que probablemente era un eufemismo para la analgesia durante intervenciones quirúrgicas primitivas.
Más tarde, grandes farmacólogos chinos, como Li Shizhen en el siglo XVI, describirían su uso con una meticulosidad enciclopédica, como laxante, diurético y componente en emplastos para aliviar el dolor articular. Era la mirada de un pragmático, para quien la planta era solo un instrumento en el cajón del boticario, desprovisto de aura mística, pero poseedor de un beneficio medible. En sus obras no había miedo, solo la fría observación del efecto. En el subcontinente indio, la historia de la planta se remonta a los textos sagrados, donde es inseparable de lo divino. En los Vedas, los himnos más antiguos de la humanidad, el Banga se menciona como una de las 5 plantas sagradas, otorgada a los humanos como fuente de alegría y liberación de la ansiedad. El Atharvaveda la llama directamente una hierba que ayuda a disipar el miedo y aliviar el sufrimiento, una protectora contra las enfermedades y el mal, una planta en la que habita un espíritu guardián. En los cánones de la Ayurveda, el Charaka Samhita y el Sushruta Samhita, el cannabis se describe como un potente agente terapéutico con un amplio espectro de acción. El gran cirujano Sushruta, cuyos textos asombran por su precisión, lo menciona como parte de mezclas anestésicas a base de vino, que permitían realizar operaciones complejas, desde la rinoplastia hasta la extracción de cataratas. Aquí la planta no es solo un instrumento, sino un don de los dioses, que exige cautela, ritual y reverencia. En Egipto, en el famoso papiro de Ebers, datado en el 1550 a.C., entre cientos de recetas para todas las enfermedades, desde mordeduras de cocodrilo hasta la depresión, los eruditos encuentran menciones de la planta Shemshemet. Muchos lingüistas y botánicos hoy están convencidos de que se trata del cannabis. Se usaba en supositorios para tratar las hemorroides, en cataplasmas para aliviar la inflamación ocular y, lo que es más sorprendente, como parte de mezclas para facilitar el parto. Hace miles de años, los médicos a orillas del Nilo ya conocían sus propiedades analgésicas y antiespasmódicas. Los griegos y los romanos, esos grandes compiladores y pragmáticos, tampoco lo pasaron por alto, aunque trataban sus propiedades psicoactivas con recelo. Dioscórides, médico militar en el ejército del emperador Nerón, en su obra fundamental, De materia médica, recomendaba una decocción de la raíz de cáñamo para el dolor de oído, y con las semillas hacía cataplasmas para aliviar inflamaciones. Plinio el Viejo, en su Historia Natural, describía detalladamente tanto la resistencia de las cuerdas de cáñamo como los beneficios de sus semillas y sus propiedades medicinales, señalando que el jugo de la planta podía expulsar de los oídos gusanos y otras criaturas. El gran Galeno, sistematizador de la medicina antigua que vivió en el siglo II d.C., apreciaba el cannabis como analgésico y antiinflamatorio, pero advertía que el consumo excesivo de sus semillas podía provocar vapores calientes y venenosos. La lógica de los médicos de la época era simple y empírica. Si ayuda, hay que usarlo. El conocimiento se transmitía de maestro a discípulo, de legión a legión, por las calzadas que unían el imperio en un único organismo. Cuando Roma cayó bajo el empuje de los bárbaros, su conocimiento científico no pereció. Fue recogido, preservado y multiplicado en el mundo islámico. En el siglo IX, en Bagdad, en la legendaria Casa de la Sabiduría, las obras de Galeno y Dioscórides fueron traducidas al árabe, sentando las bases para una nueva revolución médica. Grandes médicos como Al-Razi e Ibn Sina, Avicena, incluyeron el cannabis en sus cánones médicos, que durante cientos de años se convertirían en libros de cabecera para los médicos desde Córdoba hasta Samarcanda. Avicena, en su Canon de Medicina, lo describía detalladamente como un remedio eficaz para el dolor, la hinchazón, la gota e incluso la migraña, indicando dosis precisas y métodos de preparación. El botánico andalusí del siglo XIII, Ibn al-Baitar, en su monumental obra Libro Jama de Medicinas y Alimentos Simples, describió decenas de formas de usar el hachís y el cáñamo, recopiladas durante sus viajes por todo el mundo islámico. Los boticarios de El Cairo, Damasco y Bagdad preparaban con él tinturas, aceites y ungüentos, midiendo cuidadosamente las dosis, pues sabían cuán delgada es la línea entre el remedio y el veneno.
Fue una época en la que la planta era parte de la alta ciencia, un objeto de estudio para las mejores mentes de la humanidad, y no un tema de informes policiales. Si la medicina intentaba medir y sopesar el poder de la planta, la religión y el ritual buscaban usarlo para irrumpir en otros mundos. En el humo mismo hay algo sagrado, su capacidad de llenar el espacio, alterar la percepción, y luego desaparecer sin dejar rastro, dejando tras de sí solo un estado de conciencia alterado. Los hallazgos arqueológicos en los túmulos de los escitas y los pacíric confirman los relatos de Heródoto. En los braseros se encuentran restos de cannabis, que se quemaba durante los rituales, quizás antes de una batalla para entrar en un trance de combate, o durante el funeral de un jefe para comunicarse con el mundo de los espíritus. Era una tecnología del éxtasis, una forma de hablar con los dioses o los antepasados. En la meseta iraní y en la India, la historia ritual de la planta se vuelve aún más compleja y profunda. Las disputas sobre qué era la legendaria soma en la India o haoma en Irán, una bebida divina que otorga inmortalidad y visiones, no cesan hasta el día de hoy. Muchos académicos están convencidos de que uno de sus componentes clave era precisamente el cannabis, mezclado con efedra y otras hierbas. Hacia la Edad Media, en la India, se asocia firmemente con el dios Shiva, el destructor y el creador. El bhanga, una bebida de leche, especias y hojas de cannabis machacadas, se convierte en una parte integral de festividades religiosas como el Holi. Los sadhus, ascetas errantes, fuman ganja, inflorescencias, en pipas de arcilla llamadas chilums, buscando alcanzar la iluminación y desprenderse del ajetreo mundano. En el mundo islámico, la actitud hacia la planta era mucho más contradictoria y tensa. El Corán prohíbe explícitamente el alcohol, khamr, la bebida embriagadora, pero no dice nada directamente sobre el cannabis y el hachís. Esto generó disputas seculares y encarnizadas entre los teólogos. Algunas hermandades sufíes, especialmente aquellas que practicaban rituales extáticos, dhikr, veían en el hachís un medio para alcanzar rápidamente la unión mística con Dios. Fana. La poesía persa de Rumi y Hafiz está llena de metáforas de vino y embriaguez, detrás de las cuales, según muchos investigadores, se ocultaba un consumo muy real de hachís. Sin embargo, los ulemas ortodoxos lo condenaban ferozmente, llamándolo la hierba del diablo, que conduce a la pereza, el libertinaje y el olvido del deber religioso. La leyenda de los hashishin, asesinos, la secta de los nizaríes, cuyo líder Hassan y Sabah supuestamente drogaba a sus guerreros con hachís para infundirles una lealtad ciega. Es un claro ejemplo de la propaganda medieval que utilizaba la planta como símbolo de herejía y amenaza política. Esta historia, llevada a Europa por los cruzados y Marco Polo, creó una imagen siniestra de la planta durante siglos. Así, en todo el mundo antiguo y medieval, el cannabis vivió una doble vida, reflejando la dualidad del ser humano mismo. En manos del médico era una medicina, en manos del sacerdote, una llave a lo divino, en manos del guerrero, una fuente de furia, y en manos del poeta, una metáfora. Era una herramienta para trabajar con los límites, entre la vida y la muerte, el dolor y el alivio, la realidad y la ilusión. Su poder residía en su dualidad, y era precisamente esta dualidad la que lo hacía tan atractivo y a la vez tan peligroso a los ojos de diferentes culturas. La cultura material del ritual no era menos importante que en la medicina. La resina, charas, se recolectaba frotando lentamente las pegajosas inflorescencias entre las palmas de las manos hasta que éstas se cubrían con una capa oscura, viscosa y preciosa. El bhanga era preparado por las mujeres en las familias, transmitiendo la receta exacta de generación en generación. Cada ritual, incluso el más extático, tenía sus propias reglas: el momento, la dosis, los conjuros. Lo sagrado no era accidental, era el resultado del trabajo y el conocimiento. En estas dos hipóstasis, la de constructor y místico, la de base de la economía y clave para lo trascendente, la planta entró en la Edad Moderna. La era de los descubrimientos fue la era de la vela, y por lo tanto, la era del cáñamo. Imaginen los astilleros de Ámsterdam, Londres o Sevilla en el siglo XVII.
El aire está impregnado del olor acre de la resina, el alquitrán y el polvo de cáñamo, que se mete en los pulmones provocando una tos seca, cordelerías largas como calles, donde los obreros caminan de un lado a otro, retorciendo fibras para formar cabos del grosor del brazo de un hombre adulto, con los músculos tensos al límite. El estruendo ensordecedor de los telares, produciendo miles de metros cuadrados de lona tosca, pero increíblemente resistente. Todo este gigantesco mecanismo, que permitió a los imperios europeos envolver el mundo en su red comercial y militar, se sostenía sobre esta planta simple y poco exigente. La Armada Invencible española, los barcos de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, la Marina Real Británica, su poder dependía directamente del suministro ininterrumpido de cáñamo. Regiones enteras, desde las llanuras rusas hasta las provincias italianas, se integraron en esta economía global. Pedro I, al crear la flota rusa desde cero, emitió decretos que incentivaban el cultivo de buen cáñamo y castigaban severamente el suministro de materia prima de mala calidad. Los reyes ingleses otorgaron monopolios y subsidios para el cultivo de cáñamo en las colonias americanas, obligando a los agricultores, incluidos George Washington y Thomas Jefferson, a dedicarle sus mejores tierras. El ministro de Finanzas de Luis XIV, Jean-Baptiste Colbert, consideraba el control sobre la producción de cáñamo una cuestión de seguridad nacional, no menos importante que la pólvora o el hierro. Era el petróleo de su tiempo, un recurso estratégico por el que se libraban guerras comerciales. La logística de este imperio de la fibra era asombrosa. Campos interminables donde los campesinos cultivaban y enriaban el cáñamo en estanques malolientes. Ríos por los que las barcazas transportaban la materia prima a los puertos. Enormes almacenes donde se guardaba durante años. Y astilleros donde miles de manos lo transformaban en aparejos y velas. Era la base de la economía, sólida y material. Pero el siglo XIX trajo consigo el vapor y el acero, que comenzaron a matar lentamente el imperio del cáñamo. Los barcos de vapor, que resoplaban humo y no dependían de los caprichos del viento, desplazaron gradualmente a los elegantes veleros. Los cables de acero resultaron ser más fuertes y duraderos que los cabos de cáñamo. La desmotadora de algodón de Eli Whitney hizo el algodón mucho más barato y accesible para la industria textil. Y la invención del método para obtener papel barato a partir de pulpa de madera, a mediados de siglo, asestó el golpe final al cáñamo como gigante industrial. Su imperio comenzó a desmoronarse. Pero mientras una historia llegaba a su fin, otra, más compleja y contradictoria, comenzaba. Junto con los soldados, funcionarios y comerciantes coloniales, regresó a Europa y América el conocimiento sobre la segunda cara, la psicoactiva, de la planta. En 1839, el médico irlandés William Brooke O'Shaughnessy, que trabajaba en Calcuta, publicó un artículo revolucionario en una revista científica. Descubrió con asombro que los médicos locales utilizaban con éxito extractos de cannabis para tratar el tétanos, el cólera, el reumatismo y las convulsiones. Tras realizar sus propios experimentos en animales y luego en humanos, llegó a la conclusión de que era un medicamento valiosísimo, injustamente olvidado en Occidente. Su trabajo causó furor en los círculos médicos. Pronto, las farmacias de Europa y América se llenaron de tinturas, extractos y pastillas a base de cannabis indica. Compañías farmacéuticas como Park Davis y Eli Lilly establecieron su producción industrial, comprando toneladas de materia prima en la India. El cannabis entró en las farmacopeas británica y estadounidense como medicamento oficial. Los médicos lo recetaban para migrañas, insomnio, dolores menstruales, asma y docenas de otras dolencias. Fue el renacimiento del cannabis como medicina, su triunfal regreso a la medicina occidental. Al mismo tiempo, entró en la cultura bohemia, convirtiéndose en un símbolo de rebelión contra el aburrimiento burgués. En el París de la década de 1840, el Club des Hachishins, al que pertenecían Victor Hugo, Alexandre Dumas, Charles Baudelaire y Théophile Gautier, organizaba reuniones para experimentar con el dawa meshk, un dulce manjar oriental a base de hachís. Sus floridas descripciones del paraíso artificial, llenas de imágenes exóticas, formaron una imagen romántica y a la vez aterradora del hachís en la conciencia europea.
La planta se volvió moderna, misteriosa y un poco perversa. La tensión entre el uso médico y el recreativo crecía con cada década. Por un lado, el cannabis era un medicamento respetable en un frasco de farmacia que se podía comprar con receta médica. Por otro, se asociaba cada vez más con la bohemia, los nativos coloniales, el mundo del crimen y la decadencia social. A finales del siglo XIX, la administración británica en la India, preocupada por los rumores sobre los daños del ganja para la población, estableció la masiva Comisión India sobre Drogas de Cáñamo. Sus conclusiones, publicadas tras varios años de meticuloso trabajo y la entrevista a miles de testigos, sorprendieron a muchos. El consumo moderado, concluyó la comisión, es prácticamente inofensivo, y una prohibición total causaría mucho más daño que beneficio, empujando a la gente hacia sustancias más peligrosas como el opio o el alcohol. Era la voz de la razón y el pragmatismo, basada en hechos. Pero el siglo XX prefirió escuchar otra voz, la voz fuerte e histérica del miedo. El comienzo del siglo XX trajo consigo olas de migración y un crecimiento sin precedentes de la tensión racial en los EE-UU. Tras la Revolución Mexicana de 1910, miles de mexicanos, huyendo de la pobreza y la violencia, llegaron en masa al suroeste de los EE-UU, trayendo consigo su cultura, su idioma y la costumbre de fumar marihuana. A los ojos de la mayoría blanca anglosajona, esto se convirtió en un símbolo de una amenaza extraña y peligrosa. Los periódicos, especialmente el imperio mediático de William Randolph Hearst, lanzaron una campaña deliberada, presentando la marihuana como la droga de los asesinos, que causaba locura, violencia incontrolable y libertinaje sexual, especialmente entre la gente de color, mexicanos y afroamericanos. La cultura del jazz de Harlem y Nueva Orleans, donde los músicos, muchos de ellos negros, fumaban reefer para inspirarse, solo echó más leña al fuego del pánico racista. La planta, que durante siglos había sido una medicina y una materia prima, se estaba transformando a ojos vistas en un demonio social, un chivo expiatorio para todos los miedos y prejuicios de la época. El principal arquitecto de esta transformación demoníaca fue Harry Anslinger, el primer director de la Oficina Federal de Narcóticos, creada en 1930. Fanático, obsesivo, increíblemente ambicioso y con un talento genial para la propaganda negra, Anslinger hizo de la lucha contra la marihuana la causa de su vida y su carrera. Tras la derogación de la ley seca, su agencia se quedó sin enemigo, y la marihuana se convirtió en la candidata ideal para ese papel. Inundó al Congreso y a la prensa con historias espeluznantes, a menudo completamente inventadas, sobre crímenes cometidos bajo la influencia de la hierba asesina. Su retórica estaba impregnada de una venenosa xenofobia y racismo. La marihuana es la droga más peligrosa que provoca violencia, proclamaba. La mayoría de los fumadores son negros, hispanos, filipinos y artistas. Su música satánica, el jazz y el swing es el resultado del consumo de marihuana. La culminación de esta campaña fue la película de propaganda Reefer Madness, 1936, que, con la seriedad de un documental, mostraba cómo una sola calada convertía a decentes adolescentes estadounidenses en maníacos, violadores y asesinos. Se había creado una atmósfera de pánico moral. En 1937, prácticamente sin debates serios ni consultas científicas, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la ley del impuesto sobre la marihuana. Formalmente, no la prohibía, sino que gravaba el comercio de cannabis con un impuesto desorbitado, pero en la práctica esto significó una prohibición total y absoluta. Los médicos que intentaron oponerse fueron intimidados e ignorados. La Asociación Médica Estadounidense se opuso a la ley, declarando que la marihuana era un medicamento valioso y que no existían pruebas científicas de su nocividad, pero su voz se ahogó en el coro de la histeria. La prohibición del cannabis en los EU fue una señal para todo el mundo. Bajo la fuerte presión de Washington, que utilizó las palancas de la diplomacia y la ayuda financiera, un país tras otro fue introduciendo leyes draconianas similares. En 1961, la Convención Única de la ONU sobre Estupefacientes
consolidó definitivamente la prohibición mundial, colocando el cannabis en la lista cuarto, la categoría de las drogas más peligrosas sin ningún valor médico, junto a la heroína. El telón de acero había caído. La planta que había sido compañera, sustento y sanadora de la humanidad durante 10.000 años, fue declarada enemiga pública número 1. Las consecuencias fueron rápidas y catastróficas. Millones de personas en todo el mundo, en su abrumadora mayoría miembros de grupos pobres y marginados, especialmente minorías raciales, fueron encarceladas por poseer unos pocos gramos de hierba. La investigación científica sobre su potencial médico quedó congelada durante décadas. Las culturas tradicionales de la India, Jamaica y África, donde el cannabis era una parte integral de los rituales y la medicina popular, fueron criminalizadas por la fuerza, y el control del enorme mercado negro multimillonario pasó por completo a manos del crimen organizado, los cárteles y la mafia, que empezaron a ganar sumas fabulosas con la prohibición. La guerra contra las drogas, declarada oficialmente por el presidente Nixon en 1971, se convirtió en la práctica en una guerra contra su propio pueblo. Pero incluso en los tiempos más oscuros de la prohibición, cuando la planta fue eliminada de las farmacopeas e incluida en los códigos penales, bajo la superficie continuaba un trabajo silencioso y persistente. En 1964, en Israel, en el Instituto Weizmann, un joven químico búlgaro llamado Rafael Mechulam logró un avance que lo cambiaría todo. Tras recibir de la policía 5 kilogramos de hachís libanés confiscado, logró por primera vez en la historia aislar, describir la estructura química y sintetizar el principal componente psicoactivo del cannabis, el delta-9 tetrahidrocannabinol o THC. Fue como encontrar la llave de una cerradura que había estado cerrada durante miles de años. El trabajo de Mechulam y sus seguidores condujo a un descubrimiento aún más asombroso. A finales de la década de 1980, los científicos descubrieron que en el cerebro humano y en todo el cuerpo existe todo un sistema de señalización de receptores que se ajustan perfectamente a la molécula de THC, como una llave a su cerradura. Este sistema fue denominado sistema endocannabinoide. Resultó que nuestro propio cuerpo produce constantemente sustancias similares a los cannabinoides, que fueron llamadas anandamida, del sánscrito ananda, que significa dicha, y 2-AG, que regulan prácticamente todos los procesos fundamentales: el dolor, el apetito, la memoria, el sueño, el estado de ánimo, el sistema inmunitario, la inflamación. Fue una revolución biológica. Quedó claro que el cannabis no es simplemente una toxina extraña, sino una llave capaz de interactuar con el sistema regulador más complejo de nuestro cuerpo, el director de orquesta de nuestra homeostasis. Mientras los científicos en los laboratorios descubrían su increíble potencial médico, en las calles crecía otro movimiento, un desesperado movimiento de resistencia. En las décadas de 1980 y 1990, la epidemia del SIDA se cobraba miles de vidas, convirtiendo a personas jóvenes y llenas de vigor en esqueletos demacrados. Los pacientes que sufrían del síndrome de emaciación, náuseas insoportables por los medicamentos tóxicos, pérdida de peso y terribles dolores neuropáticos, descubrieron que fumar marihuana era a menudo lo único que les proporcionaba alivio, les devolvía el apetito y les permitía vivir un día más. En San Francisco surgieron los verdaderos héroes de este movimiento, como Dennis Perón y Brownie Mary Rathbun, quienes, arriesgando su libertad, crearon clubes de compradores clandestinos para suministrar el medicamento a los enfermos moribundos. Sus arrestos y juicios atrajeron la atención de la sociedad sobre lo absurdo y cruel de una ley que declaraba criminales a personas que intentaban aliviar un sufrimiento insoportable. La culminación de esta lucha abnegada fue la aprobación en 1996 de la Proposición 215, en California, la primera ley del mundo que legalizaba el uso del cannabis con fines medicinales bajo recomendación médica. El hielo se había roto. Al ejemplo de California le siguieron otros estados, y luego países como Canadá, Israel y Alemania. El muro de 100 años de prohibición comenzó a mostrar profundas grietas. En 2012, los estados de Colorado y Washington fueron aún más lejos, haciendo lo impensable. Mediante un referéndum popular,
Legalizaron el cannabis no solo para uso medicinal, sino también para uso recreativo por parte de adultos. Les siguieron Uruguay en 2013 y Canadá en 2018, convirtiéndose en los primeros países del mundo en legalizar completamente la planta a nivel nacional. Hoy vivimos en una era de gran punto de inflexión, un cambio tectónico. El mundo, lentamente, con enorme dificultad e interminables contradicciones, está saliendo de una era centenaria de prohibición total. Este proceso genera una multitud de preguntas complejísimas. ¿Cómo regular el mercado para no repetir los errores depredadores de las industrias del tabaco y el alcohol? ¿Cómo garantizar un estricto control de calidad y la seguridad del producto? ¿Cómo reparar el colosal daño social y humano que la guerra contra las drogas ha infligido a millones de personas y a comunidades enteras? Los programas de justicia social, que intentan dar una ventaja en la nueva industria legal a quienes más sufrieron por la prohibición, y la anulación masiva de condenas por delitos no violentos relacionados con drogas, son solo los primeros e inciertos pasos en el largo camino hacia la sanación de profundas heridas históricas. La industria moderna del cannabis es un mundo salvaje, caótico y turbulento, donde el idealismo de los viejos activistas choca con el frío cinismo de las corporaciones de Wall Street, donde la ciencia de vanguardia lucha contra prejuicios seculares, y los políticos intentan encontrar un frágil equilibrio entre la salud pública, la libertad personal y los enormes ingresos fiscales, desde diminutas granjas orgánicas hasta gigantescos complejos agroindustriales con invernaderos del tamaño de una ciudad, desde farmacias que venden aceites y cápsulas medidos al miligramo hasta tiendas llamativas que ofrecen cientos de variedades de cogollos, bebidas, chocolate y gominolas. Este nuevo mundo nace con dolores de parto, ante nuestros propios ojos. La ciencia continúa descubriendo nuevas facetas del sistema endocannabinoide. Hoy en día, ya se han aprobado medicamentos a base de CBD, otro cannabinoide no psicoactivo, para tratar formas raras y dolorosas de epilepsia infantil. Hay investigaciones prometedoras en curso sobre su potencial para tratar la ansiedad, el dolor crónico, la inflamación, la enfermedad de Parkinson, el TEPT e incluso algunos tipos de cáncer. Pero junto con el enorme potencial, también existen riesgos reales. El impacto en el cerebro en desarrollo de los adolescentes, el problema de conducir bajo los efectos y la posibilidad de desarrollar dependencia psicológica en individuos predispuestos. La historia del cannabis es un espejo en el que se refleja toda la complejidad, toda la tragedia y toda la esperanza de la naturaleza humana. Tomamos esta planta para tejer cuerdas y coser velas, para construir civilizaciones. La usamos para curar enfermedades y hablar con los dioses, para mirar más allá de lo cotidiano. La fumamos para relajarnos después de un día duro, y le declaramos la guerra, encarcelando a generaciones enteras de nuestros propios ciudadanos. Fue una mercancía, una medicina, un sacramento y un crimen. Hoy, en esta encrucijada histórica, tenemos la oportunidad de escribir un nuevo capítulo. Un capítulo basado no en el miedo y la ignorancia, como en el siglo XX, sino en la ciencia, la compasión y la justicia. El futuro no está predeterminado. Está tejido con millones de decisiones que tomamos ahora mismo. Cómo votamos, qué leyes aprobamos, qué investigaciones financiamos y cómo decidimos corregir los monstruosos errores del pasado. Del camino que elijamos dependerá si esta planta se convierte en el símbolo de una nueva era, más racional y humana, o simplemente en una mercancía más en el estante de un supermercado global. La historia nos observa, y ella, como siempre, lo registrará todo.